Hola a todos. Hoy vamos a escuchar una historia corta en español, con vocabulario sencillo. Luego, vamos a repetir partes importantes de la historia. Presta atención a cada parte del video porque al final tengo algo especial preparado para ti. Empecemos. Taxi, por favor. James bajó del avión con una sonrisa. Era su primera vez en un país hispanohablante. Había elegido visitar Santiago, Chile, porque siempre había querido ver la cordillera de los Andes y conocer la cultura del país. Además, un amigo le había recomendado visitar el centro histórico y probar la famosa empanada chilena. Caminó por el aeropuerto con su maleta. Había letreros en español e inglés. Salida. Exit. Bien, esto es fácil, se dijo. Siguió las señales y salió a la calle. El clima era fresco y había muchos taxis esperando. Se escuchaban conversaciones en español por todas partes. James respiró hondo. Ahora empieza la verdadera aventura, pensó. Se acercó a un taxi amarillo y el conductor bajó la ventanilla. Hola, amigo. ¿A dónde vas? James se quedó en silencio por un momento. Buscó en su bolsillo y sacó un papel. Había anotado la dirección de su hotel. Aquí. Le mostró el papel al taxista. Ah, el Hotel Miramar. Sube. Vamos. James subió al taxi y cerró la puerta. El taxista arrancó el auto y se metió en el tráfico. James miraba por la ventana, emocionado. A su alrededor veía grandes edificios modernos, algunos con carteles en español que intentaba leer. ¿Primera vez aquí? Sí, es la primera vez. Bienvenido a Santiago. ¿De dónde eres? James entendió la pregunta, pero tardó en responder. Soy de Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Muchos turistas vienen aquí. ¿Vacaciones? Sí, vacaciones. Muy bien. Santiago es una ciudad grande. ¿Qué quieres visitar? James pensó por un momento. No sabía cómo decir todo en español. Centro. Historia. Comida. El taxista sonrió. Ah, ¿quieres visitar el centro histórico y comer comida chilena? Buen plan. ¿Te gusta la carne? Sí, carne y empanadas. Las empanadas chilenas son muy buenas. Tienes que probar la empanada de pino. Tiene carne, cebolla, huevo y aceituna. James asintió. Estaba aprendiendo nuevas palabras. Mientras avanzaban por la ciudad, James vio edificios antiguos, mercados llenos de frutas y muchas personas caminando. Todo era nuevo y emocionante. El hotel está cerca. 10 minutos. James asintió y miró su reloj. Todo va bien, se dijo. Pero de repente, el taxi se detuvo.
Había mucho tráfico. James miró al taxista con preocupación. ¿Problema? Tráfico, paciencia, amigo. James suspiró. Paciencia. Puedo hacerlo, pensó. Observó los autos y la gente en la calle. Un vendedor ambulante pasaba entre los carros ofreciendo agua y dulces. Un niño en la acera jugaba con una pelota mientras su madre hablaba por teléfono. Santiago tenía vida, movimiento, energía. Después de unos minutos en el tráfico, el taxi finalmente comenzó a moverse más rápido. James suspiró de alivio y volvió a mirar por la ventana. Las luces de la ciudad iluminaban las calles y Santiago parecía aún más vibrante de noche. Aquí estamos, Hotel Miramar. James sacó su billetera y miró los billetes. Había cambiado dólares por pesos chilenos en el aeropuerto, pero aún no entendía bien el valor del dinero. ¿Cuánto es? Son 10.000 pesos. James abrió los ojos sorprendido. ¡10.000! Eso suena mucho, pensó. Contó lentamente los billetes y le entregó uno al taxista. ¿Está bien? El taxista revisó el dinero y asintió. Sí, está bien. Gracias, amigo. Que disfrutes Santiago. Gracias. Buenas noches. Bajó del taxi y entró al hotel. En la recepción, una mujer joven le sonrió. Buenas noches. ¿Tiene una reserva? James buscó su celular y mostró la confirmación de la reserva. Perfecto, señor Anderson. Su habitación está en el 3er piso. Aquí tiene la llave. ¿Necesita ayuda con su equipaje? No, gracias. Estoy bien. Subió en el ascensor y encontró su habitación. Era amplia y cómoda, con una gran ventana que daba a la ciudad. Se dejó caer en la cama y suspiró. Sobreviví mi primer día en Chile, pensó con una sonrisa. A la mañana siguiente, James despertó con mucha energía. Se vistió y bajó al comedor del hotel para desayunar. El buffet tenía frutas frescas, pan, café y jugos naturales. Tomó un poco de todo y se sentó cerca de la ventana. Mientras comía, escuchó a 2 turistas hablando en español en la mesa de al lado. Intentó entender lo que decían. Algunas palabras le resultaban familiares, pero otras no. Necesito practicar más, se dijo. Después del desayuno, decidió salir a explorar la ciudad. Caminó unas cuadras y llegó a una plaza con un gran monumento. Miró un cartel con la historia del lugar, tratando de leerlo con calma. De repente, un hombre mayor se le acercó. Disculpe, ¿sabe dónde está la estación de metro más cercana? James abrió los ojos sorprendido. ¿Me está hablando en español? Pensó rápido y trató de responder. No sé. Soy turista. El hombre sonrió. ¡Ah, turista! Bienvenido a Chile. James sonrió también y se sintió un poco más seguro.
Aunque todavía tenía problemas con el idioma, estaba logrando comunicarse poco a poco. Siguió caminando por la ciudad, decidido a seguir aprendiendo. Hoy era un nuevo día lleno de oportunidades. Después de caminar varias horas por la ciudad, James decidió que era hora de visitar un lugar más lejano. Quería ir a Cerro San Cristóbal, un famoso mirador con vistas espectaculares de Santiago. Caminó hasta una avenida principal y buscó un taxi. Levantó la mano y un taxi amarillo se detuvo rápidamente. Hola, ¿a dónde vas? James pensó en cómo decirlo correctamente. Quiero ir a Cerro San Cristóbal. Ah, perfecto. Sube, amigo. James entró al taxi y respiró hondo. Voy mejorando, pensó. ¿Te gusta Santiago? Sí, es muy bonito. Cerro San Cristóbal es un buen lugar. ¿Vas a subir en funicular? ¿Funicular? ¿Qué es eso? Es un tren pequeño que sube la montaña. Muy famoso aquí. James sonrió. Este viaje prometía ser interesante. Mientras avanzaban, James quiso preguntar algo más. ¿Cuánto tiempo? Unos 20 minutos, si no hay tráfico. James asintió y miró por la ventana. El paisaje cambiaba con más árboles y menos edificios. ¿Primera vez en Santiago? Sí, primera vez. Bueno, entonces te va a gustar la vista desde arriba. Se ve toda la ciudad. Bien, quiero fotos. El taxista se rió. Sí, muchas fotos. Pero cuidado con el viento. A veces hace mucho viento arriba. James tomó nota mental. La emoción crecía. Este taxi lo llevaría a una nueva aventura. Cuando el taxi avanzaba por la ciudad, James pensó en cómo pagar esta vez. Miró su billetera y recordó su primera experiencia con los pesos chilenos. Esta vez quiero preguntar bien el precio antes, pensó. ¿Cuánto cuesta el taxi? Serán unos 8.000 pesos, dependiendo del tráfico. James asintió. Esta vez entendía mejor la cantidad. Sin embargo, cuando el taxi se acercaba a una intersección, el taxista le hizo una pregunta inesperada. ¿Quieres ir por la ruta corta o la ruta panorámica? James parpadeó. No entendía bien la diferencia. ¿Ruta corta? ¿Rápida? Sí, pero más tráfico. La ruta panorámica es más lenta, pero la vista es hermosa. James pensó por un momento. Quería ver más de la ciudad. Quiero ver la ciudad. Ruta panorámica. El taxista sonrió y giró a la derecha. Santiago se extendía ante ellos, con la cordillera de los Andes al fondo. James sonrió.
Este viaje era más que solo llegar a un destino. Era una experiencia completa. Mientras el taxi subía por una calle más inclinada, James vio casas coloridas, mercados y pequeños cafés con mesas al aire libre. La ciudad tenía una energía especial, vibrante y acogedora. Santiago. Grande. Bonita. Sí, muy grande. Y hay muchos lugares interesantes. ¿Cuánto tiempo te quedas aquí? 5 días. Quiero ver mucho. Entonces, debes ir a Valparaíso. Está cerca y es muy bonito. Muchos colores, muchas casas en los cerros. Valparaíso. Interesante. ¿Cómo ir? Puedes tomar un bus o un tour. Es una ciudad única. James anotó mentalmente el nombre. Quizás su próxima aventura sería en Valparaíso. El taxi siguió avanzando. El taxista encendió la radio y una canción en español llenó el auto. James intentó captar algunas palabras. ¿Qué canción? Es un grupo chileno. Se llama Los Bunkers. Muy buenos. James sonrió. Estaba aprendiendo, poco a poco. Se sintió más seguro, más cómodo con el español. Aún tenía errores, pero se estaba comunicando. Y eso era lo importante. El taxi llegó a la entrada del Cerro San Cristóbal. James pagó con confianza, agradeció al taxista y bajó del auto. Miró hacia arriba y vio el funicular esperando. Otra aventura lo esperaba. Con una sonrisa, se preparó para el siguiente reto en su viaje por Chile. Después de su experiencia en el Cerro San Cristóbal, James sintió más confianza. Había logrado comunicarse en español, tomar un taxi sin problemas y aprender palabras nuevas. Ahora quería probar otra aventura. Caminó un poco por la ciudad y decidió que era momento de visitar la Vega Central, el famoso mercado de Santiago. Había escuchado que allí se podía probar jugos naturales, comprar frutas frescas y ver la vida cotidiana de los santiaguiños. Se acercó a la avenida principal y levantó la mano para llamar un taxi. Un auto amarillo se detuvo rápidamente. Buenas tardes. ¿A dónde vamos? James pensó en la mejor manera de decirlo. Respiró hondo y sonrió. Quiero ir a la Vega Central. Buena elección. La Vega es un lugar especial. ¿Primera vez ahí? Sí, primera vez. El taxi arrancó y James miró por la ventana. Santiago era una ciudad fascinante, llena de contrastes. Mientras avanzaban, el taxista le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Te gusta el mote con huesillo? ¿Qué es eso? El taxista sonrió. Es una bebida chilena muy famosa. Tiene jugo de durazno, trigo y un durazno entero adentro. Muy refrescante. Interesante. Quiero probarlo. El taxista se rió. En La Vega puedes encontrarlo. También muchas frutas.
verduras y pescados frescos. James asintió. Mientras avanzaban, vio un gran parque a la derecha. ¿Cómo se llama este parque? Ese es el Parque Forestal. Muy bonito para caminar. Está cerca del Museo de Bellas Artes. James anotó el nombre mentalmente. Cada día aprendía más sobre la ciudad. Cuando llegaron a la Vega Central, James pagó al taxista y bajó del auto. Inmediatamente fue recibido por un torbellino de colores, olores y sonidos. Había puestos de frutas con carteles escritos a mano, vendedores ofreciendo sus productos y el aroma de comida recién hecha en el aire. Caminó entre los puestos, observando con curiosidad. De repente, vio un puesto de jugos naturales. Se acercó y la vendedora le sonrió. «Hola, ¿qué jugo quieres?» James miró el menú. Había muchas opciones. Mango, chirimoya, frambuesa, lúcuma. «Quiero jugo de mango». La vendedora asintió y preparó el jugo. James pagó y tomó un sorbo. Era dulce y refrescante. Mientras bebía su jugo, pensó en lo mucho que había aprendido en pocos días. Desde su llegada, cada interacción con un taxista o un vendedor le había ayudado a mejorar su español. Sonrió y siguió explorando. Al caminar, se detuvo en un puesto de frutas exóticas. Vio algo que no reconocía y señaló con curiosidad. «¿Qué es esto?» «Eso es una chirimoya. Muy dulce, muy rica». «¿Cómo se come?» «Abres la fruta y comes la pulpa, pero no las semillas». James compró una chirimoya y la probó. Suavemente dulce, con una textura cremosa. Le gustó mucho. Más adelante, vio un puesto de pescados y mariscos. Un hombre vendía ceviche fresco y llamó su atención. «Amigo, ¿quieres probar un buen ceviche?» «¿Ceviche? ¿Con qué?» «Pescado, limón, cebolla, cilantro. Muy fresco». James decidió probarlo. El sabor ácido del limón con el pescado fresco lo sorprendió. «Esto es increíble», pensó. Mientras disfrutaba su comida, un músico callejero comenzó a tocar guitarra cerca de él. La melodía era alegre y animada. James dejó unas monedas en el sombrero del músico y aplaudió. «Bien, a los turistas les gusta la música chilena». «Sí, muy bonita». Después de recorrer más puestos, James se sentó en un banco para descansar. Miró a su alrededor y vio a familias comprando, niños corriendo y vendedores gritando ofertas. Era un lugar lleno de vida y cultura. «Me gusta, Santiago». «Eso es bueno. Chile es un país hermoso». James asintió. Ahora, con un poco más de español y mucha más confianza, sentía que realmente estaba viviendo la experiencia. Se levantó, listo para su siguiente destino.
Este viaje estaba resultando mucho mejor de lo que había imaginado. Después de su visita a la Vega Central, James se sentía más seguro con su español. Había probado nuevas comidas, hablando con los vendedores y aprendido palabras nuevas. Ahora quería regresar al hotel y descansar un poco antes de su última aventura en Santiago. Se acercó a la avenida principal y levantó la mano para llamar un taxi. Un auto amarillo se detuvo frente a él. «Hola, amigo. ¿A dónde vas?» James sonrió. Ya había respondido esa pregunta muchas veces. «Quiero ir al Hotel Miramar». El taxista asintió y arrancó. James miró por la ventana, disfrutando el paisaje urbano. De repente, sintió un pequeño problema. Había olvidado su billetera en el mercado. James se llevó una mano a la frente. Respiró hondo e intentó explicar la situación. «Problema. Mi billetera. En la Vega Central». «¿Olvidaste tu billetera?» «Uf, eso es un problema. ¿Quieres regresar?» «Sí, quiero ir a la Vega Central otra vez». El taxista giró el auto y volvieron al mercado. James bajó apresurado y corrió hasta el último puesto que había visitado. La vendedora del jugo de mango lo reconoció. «Hola otra vez. ¿Olvidaste algo?» «Sí, mi billetera». «Aquí». La vendedora señaló un pequeño estante detrás del mostrador. Allí estaba su billetera intacta. «Está aquí. Te la guardé». James suspiró aliviado. «Gracias. Muchas gracias». Tomó su billetera y regresó corriendo al taxi. «¿Todo bien, amigo?» «Sí, ahora quiero ir al hotel». El taxista rió y arrancó. Pero justo cuando estaban a mitad de camino, se escuchó un ¡pum! Fuerte. El auto se detuvo bruscamente. ¿Problema? Sí. Creo que tenemos una llanta pinchada. El taxista bajó y revisó la llanta. James también salió del auto. ¿Necesitas ayuda? No te preocupes. Puedo cambiarla rápido. James observó cómo el taxista cambiaba la llanta con habilidad. Mientras tanto, otro taxista se acercó. ¿Necesitan ayuda? No, ya casi termino. James aprovechó el momento para practicar su español. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos más. James sonrió. Estaba usando las mismas preguntas que había aprendido en su viaje. Miró a su alrededor y vio un puesto de mote con huesillo. Recordó lo que el otro taxista le había dicho sobre la bebida. «Voy a comprar un mote con huesillo». Caminó hacia el puesto y pidió uno. «Aquí tienes». ¿Primera vez que lo pruebas? Sí, primera vez. Tomó un sorbo y sonrió. Era dulce y refrescante, justo como le habían dicho. Cuando regresó,
El taxista ya había cambiado la llanta. Listo, ahora sí, vamos al hotel. Subieron al taxi y finalmente llegaron al Hotel Miramar. James pagó y bajó del auto. Gracias por todo. De nada, amigo. Disfruta Santiago. James entró al hotel con una gran sonrisa. Su español no era perfecto, pero había aprendido mucho en estos días. Había tomado taxis, hecho preguntas, probado comidas nuevas y, lo más importante, había perdido el miedo a hablar. Antes de subir a su habitación, miró por última vez la ciudad iluminada por la noche y pensó: este viaje ha sido una gran aventura. Sin embargo, al llegar a su habitación, notó algo curioso. No tenía la llave del hotel. Se quedó inmóvil por un momento y luego se rió. Otra vez problema. Bajó a la recepción y la recepcionista lo miró con una sonrisa. ¿Olvidó algo, señor? Sí. Mi llave. La recepcionista le entregó una nueva llave y James, con alivio, subió finalmente a su habitación. Se dejó caer en la cama y suspiró. Este viaje no solo había sido una lección de español, sino también una lección de paciencia y adaptación. Sonrió y cerró los ojos. Al día siguiente, aún le quedaban más aventuras por vivir en Santiago, pero por ahora merecía un buen descanso. James despertó con energía. Su español había mejorado en estos días y quería aprovechar su última mañana en Santiago antes de ir al aeropuerto. Se vistió, tomó su maleta y bajó a la recepción. Buenos días, señor Anderson. ¿Necesita un taxi al aeropuerto? No ahora. Quiero ver más la ciudad. Decidió dar un paseo por última vez. Caminó hasta un pequeño café que había visto el día anterior y entró. Buenos días. ¿Qué desea? James miró el menú y con confianza pidió: quiero café y una marraqueta con palta. El camarero sonrió. Buena elección. Después de desayunar, James decidió tomar un último taxi a un lugar cercano antes de ir al aeropuerto. En la calle, levantó la mano y un taxi se detuvo. Hola, amigo. ¿A dónde vamos? A Cerro Santa Lucía. El taxista arrancó y en pocos minutos llegaron. James subió las escaleras del cerro y contempló la vista de la ciudad. Desde allí vio los lugares que había visitado, el mercado, las calles llenas de vida, la cordillera de los Andes en la distancia. Santiago ya no era solo un destino. Se sentía como una parte de su historia. Finalmente, decidió que era hora de ir al aeropuerto. Caminó de regreso a la avenida y levantó la mano para detener un taxi. Taxi, por favor. El auto se detuvo y James estaba a punto de subir cuando vio a una mujer mayor luchando con varias maletas. Dudó un segundo, pero luego se acercó. ¿Necesita ayuda?
La mujer lo miró sorprendida y luego sonrió. Oh, sí, gracias. No puedo con todas estas maletas. James levantó la mano y otro taxi se detuvo de inmediato. Luego, con esfuerzo, ayudó a colocar las maletas en el baúl. ¡Qué amable! ¿Eres chileno? James rió y negó con la cabeza. No, soy turista, pero aprendo español. La mujer sonrió aún más. Pues lo haces muy bien. Gracias. El taxi partió y James lo observó alejarse. Luego, entró en su propio taxi rumbo al aeropuerto, con una nueva certeza. Ya no solo pedía taxis en español, ahora también podía ayudar a otros. Mientras el auto avanzaba por la ciudad, James sonrió. Este viaje no había sido solo una lección de español, sino una verdadera aventura. Había llegado a Santiago sin saber cómo pedir un taxi, y ahora no solo se comunicaba mejor, sino que también había ayudado a alguien más. Al llegar al aeropuerto, bajó del taxi con su maleta y miró la gran terminal. Respiró hondo y se dirigió a la fila para el check-in. Mientras esperaba, escuchó a dos personas detrás de él hablando en español. Esta vez no se sintió perdido. Captó palabras, frases, ideas. Su español aún no era perfecto, pero ya no era un idioma desconocido. Cuando llegó su turno en el mostrador, la empleada le sonrió. Destino: Estados Unidos. ¿Equipaje para despachar? James entendió sin problemas y respondió con confianza. Ya no tenía miedo de hablar. Después del control de seguridad, se sentó en la sala de embarque y revisó su teléfono. Pensó en su próximo viaje. ¿A dónde iría después? ¿Tal vez otro país hispanohablante? Miró la pista, vio su avión esperando y sonrió. Esta aventura terminaba, pero otra pronto comenzaría. Practiquemos algunas preguntas de la historia. Escucha y repite después de mí. Para pedir un taxi. Taxi, por favor. Para decir a dónde ir. Quiero ir a... Para, para preguntar el precio. ¿Cuánto cuesta el taxi? Como había mencionado al principio,
Me gustaría comentar que estas historias están basadas en nuestro libro publicado en Amazon. Si te ha gustado la historia y quieres avanzar con tu aprendizaje, recomiendo echarle un vistazo. El link está en la descripción. Eso es todo por ahora. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.